Funciones, segunda parte. Vamos a ver las características que tiene una función. 3 características importantes que vamos a ver son el dominio, el recorrido y los puntos de corte. Vamos a verlo primero con un ejemplo gráfico y luego lo veremos con un ejemplo, con una fórmula. Veamos esta gráfica. Viendo esta gráfica, vemos el dominio iría desde el eje, habría que mirar solo el eje X, como estoy señalando. Entonces vemos que va desde menos 3 a 4. Entonces el dominio señala de dónde a dónde va en el eje X. El recorrido señala de dónde a dónde va la gráfica en el eje Y. En este caso va desde el menos 1 hasta el 3. Entonces el recorrido iría de menos 1 hasta 3. Tanto dominio como recorrido indican de dónde a dónde va. Ahora, puntos de corte. Corte con los ejes, tenemos dos ejes, el X y el Y. Por una parte en el eje X, como estoy señalando, tendríamos dos puntos de corte, desde el menos 3 al 0 y en el 4, 0, y en el eje Y va del 0 a 3. Como hemos visto, eran puntos. Ahora veamos un ejemplo con una expresión. Vamos a ver el dominio de una expresión. F de x igual a 2x más 6. El dominio en este caso sería todo R, o también se puede escribir como de menos infinito a más infinito. Y el recorrido igual. ¿Por qué? Pues porque todos los puntos nos sirven. Ahora, para hacer los puntos de corte, primero estoy haciendo los puntos de corte del eje X. Para ello hacemos que la función sea igual a 0. Es decir, realmente es calcular una ecuación de primer grado. La resolvemos, obtenemos que la x es igual a menos 3. Vale, eso ya lo tenemos. Ahora, para el otro punto de corte, lo que hay que calcular es el valor cuando la x tiene valor 0, f de 0, que sería 2 por 0 más 6, eso es igual a 6. Conclusión, el eje x lo corta en el punto menos 3, 0, eso lo hemos sacado de la primera expresión, y el eje y lo corta en el punto 0, 6. Veamos un ejemplo más complicado para tanto dominio como recorrido. Función la raíz cuadrada de x. El dominio iría desde 0 hasta más infinito. Y el recorrido también iría desde 0 hasta más infinito. ¿Por qué? Pues porque las raíces, como todos sabemos, las raíces negativas no existen. Por tanto, el dominio es desde el 0 hasta todos los positivos. Tanto para el dominio como para el recorrido. Ahora, si queremos calcular un punto en concreto, en este caso f de 9, que sería hacer la raíz cuadrada de 9, que sería 3. Ahora, veamos otras dos características de las funciones. Una función puede ser continua y puede ser discontinua. Una función continua es, como acabo de pintar, una función en la que yo pinto de principio a fin, mientras que una función discontinua, como en el ejemplo que he hecho, eran puntitos, es decir, tengo que levantar el lápiz del papel para poder pintarla. Ahora veamos función creciente, función decreciente y máximos mínimos. Función creciente y decreciente son intervalos, mientras que los máximos y los mínimos son puntos. Ejemplo, vemos este ejemplo de esta gráfica que he realizado. Si tuviésemos que estudiar cuándo la función es creciente, observamos que la función es creciente ¿de dónde? Desde el menos 2 hasta el 0, unión, esa u es una unión desde 3 hasta 4. Son las partes que estoy señalando en rojo. Es decir, miramos solo el eje de las x. Mientras que la función es decreciente, ¿de dónde? De 0 a 3, que es la parte que no hemos pintado en rojo. Me he fijado en el eje x. Ahora, el máximo y el mínimo son puntos. ¿Dónde hay un máximo? En el punto donde he señalado, arriba del todo. Ese sería el 0, 3. ¿Dónde hay un mínimo? En el punto más bajo. Y el punto más bajo en este caso es el 3 menos 2. Y por último, la última característica que vamos a ver es la función periódica. Ahora, viendo esta función que acabo de representar, vemos que se repite cada 2 cuadros. La forma de la función se va repitiendo cada 2 cuadros. Por tanto, diríamos que esta función es una función periódica y su periodo es de 2.